Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira. Para mí es un gusto acompañarles en la noche de hoy. La noticia tiene que ver hoy con los casos de secuestro que siguen golpeando a Colombia, lastimosamente. Pareciera ser que nos devolviéramos en el tiempo y regresáramos a lo que sucedía en este país suramericano a finales del siglo pasado y a comienzos de este siglo, entre la década de los 90 y entre el año 2000 y 2002. Una ola de violencia nuevamente enfrenta todo el territorio nacional, todo Colombia. Más de 48 horas en este momento se cumplen del plagio de 2 integrantes de la Policía de Colombia en el departamento de Arauca y 5 días completan secuestrados 9 funcionarios y contratistas de la gobernación del departamento del Cauca. Hoy estaremos hablando con las víctimas de estos plagios, con esas familias que claman en este momento por la libertad de sus seres queridos. El punto clave de la noticia: el subintendente Frankie Erley Hoyos Murcia y el patrullero Jordi Fabián Pérez Mendoza, ustedes los ven en pantalla, fueron secuestrados el pasado domingo 20 de julio. Criminales los interceptaron cuando transitaban por la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca. Hoyos y Pérez son integrantes de la DIJÍN, la Dirección de Investigación Criminal Interpol de la Policía de Colombia. En medio de la zozobra, las familias de estos 2 uniformados piden que se les respete la vida y sean devueltos a sus hogares cuanto antes. Él tenía que llegar a Arauca aproximadamente a las 2 de la tarde, no se reportó y ya aproximadamente a mediodía se perdió todo contacto, donde a las 5 de la tarde empecé a hacer todas las diligencias y porque no se sabía nada, y este es el momento de que no tenemos conocimiento de él, cuál ha sido su paradero o la suerte que haya corrido. Primeramente se hace un llamado que le respeten la integridad, la vida, en compañía del otro miembro de la policía, para que regresen a sus hogares sanos y salvos, ya que son de una familia, todos son de familias humildes. El autodenominado Frente de Guerra Oriental del grupo terrorista ELN, que delinque en el departamento de Arauca, que queda específicamente en la frontera entre Colombia y Venezuela, este grupo confirmó a través de un comunicado la autoría del secuestro de este subintendente y este patrullero, de estos 2 integrantes de la policía. El director general de la Policía Nacional responsabilizó a este grupo criminal de la integridad de estos 2 investigadores de la DIJÍN que en este momento están plagiados en Colombia. Investigadores encargados de adelantar programas metodológicos liderados por la Fiscalía General de la Nación frente a homicidios perpetrados a líderes sociales, derechos humanos y firmantes de paz. El rechazo contundente, y los hago responsables al ELN por la vida y la integridad de nuestros policías. Y también en Arauca, 2 funcionarios de la Fiscalía, estamos hablando de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco, ustedes ven sus rostros en nuestra pantalla gigante. Ambos fueron secuestrados por el ELN el pasado 8 de mayo. De ellos se han conocido algunas pruebas de supervivencia. La más reciente fue el pasado 9 de julio, cuando ellos cumplían 2 meses de cautiverio.
de pedirle al gobierno nacional, al presidente de la República, Gustavo Petro, a la fiscal general de la Nación, que tome los canales necesarios para que se dé esta pronta liberación, que a la fecha no han hecho nada, ni el presidente Gustavo Petro, ni la fiscalía, para que se den los canales por intermedio de la ONU, por intermedio de la Defensoría del Pueblo, para que se dé la liberación. A la comunidad internacional, a la comunidad defensora de derechos humanos, a la Iglesia Católica, a Naciones Unidas y a todos los organismos a fin de que se busquen canales de comunicación, a fin de que medien con el Ejército de Liberación Nacional ELN y con estas instituciones del Estado para nosotros salir de esta situación en la cual nos encontramos como prisioneros de guerra. Vamos de manera inmediata con los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a la representante a la Cámara, Lina María Garrido. Ella es congresista colombiana por el partido Cambio Radical. Es representante a la Cámara del Departamento de Arauca. Por esa razón la hemos invitado y también porque fue una de las congresistas que en la instalación del pasado 20 de julio, la instalación del Congreso de Colombia, tuvo la oportunidad de dirigirse cara a cara con el presidente Gustavo Petro para expresarle todas estas inquietudes, estas preocupaciones que sufren los colombianos como consecuencia del aumento de la inseguridad. Congresista Lina María Garrido, bienvenida al programa La Noche y quiero comenzar escuchando de su parte una reflexión. ¿Usted cree que nos estamos devolviendo al pasado? Estas imágenes de pruebas de supervivencia, de secuestros de militares, de policías, de funcionarios públicos, de políticos, afectaron a Colombia a finales del siglo pasado, en la década del 90 y comienzos de ese siglo, entre el 2000 y el 2002, una época muy dura de Colombia. ¿Estamos regresando al pasado, congresista? Bienvenida. Muchísimas gracias, Jefferson. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, pero sobre todo hablándole al mundo de la verdadera realidad que tiene hoy Colombia. Entonces, decirles a ustedes que lamento profundamente el secuestro de estos funcionarios del CTI, de estos miembros de la policía, lo que pasa en el Cauca, y por supuesto que ha aumentado. Hemos retrocedido 20 años atrás. A lo que va corrido del 2025 son más de 54 secuestros en el departamento de Arauca. 28 de ellos ya han sido liberados, pero la barbarie que estamos viviendo, por supuesto, debe llamar toda la atención de la comunidad internacional, de los organismos, porque lo que vemos es que por parte del presidente pareciera tratar de invisibilizarse esa situación y no darle el tratamiento que necesita. Hoy son muchas las familias. Está el caso del ingeniero Gonzalo en Cúcuta, que llevan mucho tiempo sin saber, y estos bárbaros, estos grupos armados siguen haciendo de las suyas en estos territorios en los que el gobierno nacional poca atención ha puesto. Congresista, una parte de su discurso del pasado 20 de julio me llamó profundamente la atención. Usted acusó al gobierno del presidente Gustavo Petro de amparar y proteger a grupos criminales como el ELN y las disidencias de las FARC, que son los que están secuestrando en este momento. ¿Por qué hizo esta afirmación? Nosotros hemos denunciado a lo largo de estos 3 años la barbarie en el departamento de Arauca, cómo van más de 1000 muertos a lo largo de estos 3 años, pero sobre todo hemos hecho las denuncias ya hace más de año y medio en las que queríamos que las autoridades investigaran la complicidad que había de contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con grupos armados en el departamento de Arauca, que los estaban fortaleciendo financieramente. Esto llevó a que me amenazara el ELN y aún hoy la Fiscalía no da respuestas a esas investigaciones. El proceso de paz total que lideraba y en el que generó mucha ilusión por parte de los colombianos, pues solo sirvió para que mientras le amarraban las manos a la fuerza pública y le limitaban su accionar contra los grupos armados, pues desprotegieran a la sociedad civil, que se
reagruparan, se rearmaran, que ejercieran mayor control territorial, mayor capacidad militar, que se resguardaran con complicidad del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces realmente las señales que ha dado este gobierno es de complicidad con estos grupos armados, porque no vemos que cese la violencia. Se sentaron por meses en las mesas de negociación y nunca hubo una exigencia por parte del gobierno de Gustavo Petro que dejaran de asesinar, de secuestrar y de cobrar vacunas, de extorsionar a los campesinos y a los ciudadanos del departamento de Arauca. Lo mismo que ocurre en el Catatumbo, que se pudo prever esa situación cuando yo hice eco de lo que estaba pasando en Arauca, y mire hoy lo que está pasando en el Cauca. Entonces vemos es una total desconexión del presidente Gustavo Petro, de desconocerle al mundo la realidad violenta que estamos viviendo. Es lamentable hoy tener que contar estos casos, que la gente siga viviendo el flagelo del secuestro, de ver cómo envían cada mes una prueba de supervivencia, personas que están enfermas y necesitan tratamiento, y ellos mismos lo dijeron, el presidente ni siquiera un solo gesto y alguna acción para que cese ya este accionar de grupos que les tendieron la mano y que no han mostrado una voluntad de paz. Congresista Lina María, hoy vamos a hablar también con las víctimas del secuestro, con las familias de esos colombianos que han sido privados de su libertad ilegalmente en los últimos días. Pero antes de eso, le quiero preguntar algo. Usted fue prácticamente el puente entre esos ciudadanos que están hastiados, que están cansados de la violencia en Colombia y que no quieren que el país regrese a esa etapa oscura. Muchos de ellos quizás incluso votaron por el presidente Gustavo Petro. Muchos de ellos quizás aún lo apoyan, otros no. Usted fue el puente que llevó esos mensajes al presidente el pasado 20 de julio, cuando tuvo la oportunidad de mirarlo a los ojos en el Congreso de Colombia. Esas imágenes causaron bastante impacto porque fue un discurso muy contundente. ¿Qué gesto recibió usted por parte del presidente Gustavo Petro tras este discurso? ¿Y qué implicaciones tuvo estas declaraciones que usted dio en los últimos días? ¿Qué impacto generaron en lo que tiene que ver con su seguridad? Desde que he hecho esas exigencias, porque no es la primera vez, yo he llamado a control político al comisionado de paz, he llamado a control político al ministro de Defensa, les he hecho ver la realidad, que es lo que está sucediendo. Denuncié lo de la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que olvidé mencionarlo. Olmedo López, cuando se destapa el escándalo, da razón a lo que yo había denunciado, porque él dijo que había recibido órdenes del gobierno de entregar contratación al ELN para que se mantuvieran en las mesas de diálogo. Entonces, ha sido todo este tiempo que yo he alzado mi voz para evidenciar esa barbarie que estamos viviendo, esa tragedia durante mucho tiempo, al cual, por supuesto, el gobierno siempre ha querido desacreditar y desconocer, mostrando otras cifras totalmente diferentes y contrarias a la realidad que nosotros vivimos. Por tanto, era una oportunidad importante para mí el poder tener al presidente Gustavo Petro enfrente y ser la voz de millones de colombianos que están cansados de tanta palabrería, están cansados de tanto discurso, pero que a la hora de la verdad no hay ningún logro. Retrocedimos en seguridad, nos ilusionó con un proceso de paz total, los secuestros han aumentado, se han duplicado, el 50% de la capacidad en presencia militar, en armamento, en esas acciones de los grupos armados ha aumentado en un 50%, y se están financiando, por supuesto, del narcotráfico, porque tenemos cifras históricas, récords históricos en hectáreas de coca sembrada y en cocaína que se produce al año. Todo esto es un problema que no ha querido reconocer el gobierno, y que por el contrario sigue pisoteando la dignidad de la gente y de las víctimas cuando se reúnen los funcionarios, altos funcionarios y manos derechas del presidente Gustavo Petro con los dictadores de Nicolás Maduro allá en Venezuela. Eso realmente para nosotros suele ser un desconocimiento profundo, que ellos son parte de nuestro problema y de lo que no ha permitido que superemos esta violencia. Entonces yo no podía desaprovechar esta oportunidad. Sí. ¿Y cuál fue el resultado? Que el presidente, develar y desnudar esa realidad del país, que el presidente saliera inmediatamente del recinto. Congresista, ¿no recibió usted ninguna respuesta por parte del gobierno nacional
sobre estas denuncias? En estos días el gobierno no la ha buscado, quizás para atender esa información que usted maneja y que, le repito, no es un capricho legislativo. O sea, usted representa a unos votantes, pero también representa a todo un pueblo, en este caso al departamento de Arauca, que quizás muchos de los habitantes de esta región no pueden hacer estas denuncias porque inmediatamente los asesinan. Usted tuvo la valentía de hacerlas en el Congreso. ¿No recibió ninguna respuesta por parte del gobierno? Se lo digo con dolor, Jefferson, y se lo tengo que mostrar al mundo. Mis denuncias han ocasionado que tenga 4 amenazas, 2 por parte del ELN y 2 por parte de las disidencias de las FARC. He puesto en conocimiento de todas las autoridades de mi país, de la Fiscalía, de la Policía. La Fiscalía en este momento no ha entregado un solo resultado. Y en el momento en el que me senté con la señora fiscal, le pedí que me diera hacia dónde estaban esas investigaciones y ni siquiera habían priorizado, ni siquiera tenía conocimiento de esas denuncias que yo había elevado a la Fiscalía General de la Nación. El director de la Unidad Nacional de Protección en febrero del año pasado, cuando ya tenía estas amenazas y la había puesto en conocimiento, me dijo que tenía que desmejorar mi esquema de seguridad porque necesitaba vehículos para otros protegidos, para otros esquemas. Tuve que acudir a un juez de la República para que amparara mis derechos y me permitiera mantener el esquema. La respuesta del director en ese momento fue que no me preocupara porque en este momento no estaban matando congresistas. Esa fue la respuesta que en mi cara me dio el director. Entonces hoy nosotros hacemos las denuncias, elevamos nuestra voz. Si eso me pasa a mí, que soy representante a la Cámara, vicepresidenta de la Cámara en ese momento, imagínense entonces lo que está viviendo un campesino, un comerciante, un colombiano de a pie, cuando el Estado no lo protege y queda a merced de los grupos armados. Entonces, esa grandeza que uno espera tanto del ministro de Defensa o del presidente de reconocer y actuar de manera contundente para salvaguardar la vida, la honra, los bienes y la libertad de la gente, ha sido un total fracaso. Y hoy vemos una víctima a la cual lamentamos y esperamos que se recupere, que es Miguel Uribe. Miren, antes se luchaba contra Pablo Escobar y hoy nosotros estamos luchando casi que con un gobierno que no le ha garantizado a la oposición y a los líderes su vida, su seguridad y su libertad. Es una situación muy compleja. Es una situación muy difícil y me da mucho dolor que no encontremos respuestas por parte del gobierno a pesar de tantas denuncias que hacemos. No puedo dejar de preguntarle eso, congresista. Usted en ese discurso también recordó que votó por el presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. ¿Usted se arrepiente de ese voto? Yo voté por el presidente Gustavo Petro porque se comprometió que firmaría la paz con el ELN en 3 meses, el grupo que más ha hecho daño en mi departamento, que si no firmaba la paz, que no servía para la paz, renunciaría a la presidencia de la República, que llevaría inversión a un departamento abandonado que le ha entregado todo a este país porque hayan saqueado todo el petróleo que han querido. Y todas esas promesas y esas banderas, todas terminaron siendo un engaño para llegar a la presidencia de la República, porque ni firmó la paz, ni está combatiendo a los grupos criminales, sino que por el contrario nos entregó como tributo, porque lo que uno ve es que permite que se fortalezca sus capacidades beligerantes, violentas, sin que la comunidad sienta un respaldo por parte del gobierno. Entonces, más allá de ese voto de confianza, lo más importante aquí es que Gustavo Petro traicionó a Colombia, porque cada una de las banderas que enarboló, cada una de las promesas, lo dejé claro en ese discurso con contundencia, mirándolo a los ojos, hablándole desde el corazón, que le falló a los colombianos y hoy en día tenemos un Estado que ha retrocedido y que tiene una crisis profunda en la mayoría de los sectores de nuestro país. Pues, congresista, hacemos un llamado por la libertad del subintendente Franquinetley Hoyos, Murcia, y el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron secuestrados el pasado 20 de julio. A ellos los privaron de la libertad en el municipio de Tame, una región muy importante para Colombia. Vamos a hablar con las víctimas del secuestro.
hoy aquí en el programa La Noche, en este reportaje especial que les queremos presentar mostrándoles los rostros de estas personas que están privadas de la libertad. Entre las víctimas del flagelo del secuestro que persiste en Colombia, también están 2 soldados profesionales, ambos del Ejército Nacional. Ellos son Jimer Andrés Coral Gómez y Julián Reynel Sáenz. Los 2 militares que ustedes ven en pantalla fueron secuestrados el pasado 9 de abril por el autodenominado Frente de Guerra Urbano del grupo terrorista del ELN en la ciudad de Cúcuta, en la capital del departamento de Norte de Santander. Hasta la fecha, este grupo criminal ha divulgado 3 pruebas de supervivencia de estos soldados que mantiene en su poder. A la fecha de hoy, 18 de mayo de 2025, me encuentro bien. Hago un llamado a la comunidad internacional, a las fuerzas militares y al gobierno nacional para que generen las condiciones de nuestra pronta liberación. Hago un llamado a la comunidad internacional, a las fuerzas militares y al gobierno nacional para que generen las condiciones y se dé nuestra pronta liberación. Vamos de manera inmediata a saludar a Astrid Molina, ella es la esposa del soldado profesional Jimer Andrés Coral, quien fue secuestrado por este grupo criminal del ELN el pasado 9 de abril en la ciudad de Cúcuta. Señora Astrid, bienvenida al grupo, a este programa y por supuesto a este grupo de periodistas y a este grupo de conversación que hemos abierto el día de hoy para visibilizar la tragedia que usted está viviendo. Señora Astrid, me gustaría que le relatara a nuestros televidentes qué noticias ha tenido de Jimer, de su esposo, en estos 3 meses y cómo ha manejado esta situación. Buenas tardes, gracias por el espacio. Pues ya llevamos más de 3 meses en esta situación. El ELN ya ha enviado 3 pruebas de supervivencia, la última la envió el pasado domingo, donde pues le pide al gobierno que por favor agilice la pronta liberación de los muchachos, ¿sí? Yo me he estado comunicando con el comisionado. El gobierno y el ministro de Defensa ya están al tanto también de eso porque ya nos llamaron de parte del gobierno, nos dijeron que están en negociaciones y que pronto será la liberación de ellos. Pero pues para nosotros un pronto no es como tan agradable, necesitamos es que ellos ya estén acá con nosotros en la casa. Señora Astrid, háblenos de Jimer Andrés Coral Gómez, de su personalidad, de la razón por la cual él ama ese uniforme del ejército que en este momento es el que lo tiene privado de su libertad, porque estos terroristas del ELN lo han secuestrado sencillamente porque es uno de los militares que defiende la soberanía del país y protege a los ciudadanos en esta región de Colombia donde históricamente también ha hecho presencia este grupo criminal. Así es, él es un muchacho muy humilde, carismático y siempre le ha apasionado estar en el ejército y pues por esa razón fue que se lo llevaron. Señora Astrid, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de conversar con él y qué le planteaba a Jimer sobre los riesgos que corría al cumplir con su deber en esta región de Colombia? La última conversación que tuve con él fue el 9 de abril en la mañana, en horas de la mañana, tipo 8:30, ya a las 9:30 ya no tuve más comunicación con él hasta que en la noche nos enteramos de que habían sido secuestrados por el ELN. Pues precisamente para las familias de Jimer Andrés Coral Gómez y también de Julián Reynel Sáenz, ya son más de 3 meses de incertidumbre en los que pues no han cesado esos llamados al gobierno nacional para que gestione y presione la liberación de estos 2 militares. Precisamente usted, señora Astrid, hace escasos 20 días estuvo mandando un mensaje a través de las cámaras pidiendo la liberación de su esposo. Yo quiero que recordemos la forma como esta mujer ha estado clamando en los medios de comunicación por la libertad de ese ser querido del cual en este momento no tiene noticias. Ya van 90 días, no vemos, pues ellos aún están en cautiverio. Necesito que me digan qué han hecho para la pronta liberación de ellos.
Astrid, está con nosotros también la congresista Lina María Garrido. Ella es representante a la Cámara por el departamento de Arauca, por Cambio Radical. Congresista, ¿qué decirle a las familias de estos secuestrados en Colombia que en este momento están clamando no solamente por un apoyo institucional, el apoyo del gobierno, sino también a los captores para que los dejen en libertad? Mire, de verdad solidarizarme con la esposa de Jamer, es doloroso solidarizarme con la esposa de los dos funcionarios del CTI de Arauca que han tenido, Jefferson, que venir a la ciudad de Bogotá a hacer plantones frente a la Fiscalía porque no han tenido el respaldo ni el acompañamiento. Nosotros desde aquí hemos hecho las denuncias, las exigencias, hemos pedido al Gobierno Nacional atención. Nosotros pedimos también el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, que abra los puentes y los canales para que por favor puedan dialogar con este grupo. Le dije a la fiscal de manera personal, le dije, fiscal, reúnase con el senador Iván Cepeda, porque lo he escuchado en diferentes medios decir que las negociaciones y las conversaciones con el ELN avanzan de manera extraordinaria. Pues entonces que sea él, en medio de esas comunicaciones que tienen, pues que sea el puente para que ellos puedan recobrar su libertad. Muchos de ellos que ya no tienen siquiera pruebas de supervivencia necesitan atención médica. Tenemos, vuelvo y repito, el caso del ingeniero en Cúcuta y los funcionarios de la gobernación en el Cauca. No sé qué están pretendiendo, qué es lo que quieren negociar. Piden la atención del presidente Petro, el cual no escuchan. Yo quiero decirle a la comunidad internacional que por favor vea la cruda situación que están viviendo los colombianos. El secuestro es una de las peores barbaries que un ser humano puede vivir, que le quiten su libertad y que ponga, que llene de dolor a una familia y de preocupación de no tener a su ser querido y sin saber qué va a suceder con ellos. De verdad, yo al grupo armado del ELN y los demás grupos que tienen en su poder secuestrados y que siguen generando este terror, yo los llamo a la reflexión. Se les han dado todas las oportunidades. Hoy tienen que mostrar una voluntad de cesar ya esta violencia. No queremos más, pero ustedes siguen sembrando terror a lo largo de nuestro territorio. Creo que seguir insistiendo, no desfallecer, mantener la fuerza y pedir a todas las autoridades que de verdad actúen de manera humanitaria ante tanto tiempo con nuestros seres queridos privados de la libertad. Congresista Lina María Garrido, gracias por habernos acompañado. Ha sido muy importante contar con usted. Su voz ha retumbado esta semana, reitero. Fue una de las mujeres que, mirando a los ojos al presidente Gustavo Petro, el pasado 20 de julio en la instalación del Congreso, le pidió, le exigió, le transmitió todas estas peticiones que hacen los ciudadanos de Arauca y de diferentes regiones del país para que mejore la situación en Colombia. También fue muy crítica de lo que ha sido el gobierno del presidente Gustavo Petro, y ustedes lo ven en esas imágenes. Congresista, una feliz noche. Espero que su seguridad mejore y que también vengan mejores tiempos para ese importante departamento y querido departamento de Arauca. Aquí seguimos defendiendo con el alma nuestro territorio. Hago un llamado nuevamente entonces al Gobierno Nacional, gracias a ustedes por este espacio y a todos los que nos escuchan. De verdad, unámonos en fuerza, articulación y gestión para hacer puentes de diálogo y que cese ya esta violencia en mi país. Muchas gracias, congresista, que así sea. Una feliz noche. Astrid Molina, antes de marcar una pausa comerciales, esposa del soldado Jimer Andrés Coral, que ya completa 3 meses y 12 días en poder del grupo terrorista ELN. ¿Qué decirle a ese esposo si la está escuchando en este momento? Nos hace mucha falta, nos extrañamos mucho. Su hija Isabela, de 8 meses, también le hace mucha falta a su papá, entonces que lo esperamos pronto en casa. Al ELN también le pido y al gobierno que por favor por ambas partes agilicen la entrega de ellos. Señora Astrid, pues la vamos a estar acompañando aquí desde la distancia. Este equipo periodístico se solidariza con usted y con su familia y con esa pequeña que seguramente muy pronto le dará ese abrazo a ese papá, porque esperamos que el ELN se conduela y lo deje en libertad. Muchas gracias por habernos acompañado y que vengan también mejores tiempos para su familia, porque entiendo la tragedia que están viviendo. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa a comerciales. Los invito
a que ustedes opinen sobre el tema del día de hoy en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Cuando regresemos, continuaremos hablando con las víctimas del secuestro en Colombia. Ahí ustedes lo ven en pantalla, está Guido Wengue. Él es el padre de Lady Rocío Wengue, quien es una funcionaria de la gobernación del Cauca que fue secuestrada por las disidencias de las FARC hace pocos días, el pasado 2 de julio, en el municipio López de Micay. Estaremos presentando su caso y visibilizando también este clamor, este llamado que hace una familia para que ese ser querido recupere la libertad. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con este programa especial visibilizando las víctimas del secuestro en Colombia. Vamos con otro caso y este sucedió en el suroccidente colombiano, donde tampoco cesa la incertidumbre tras el secuestro de 9 profesionales al servicio de la gobernación del departamento del Cauca. El masivo plagio fue perpetrado el pasado 17 de julio por el autodenominado Estado Mayor del Bloque Occidental de las disidencias criminales de las FARC. Esto es en el municipio de López de Micay, una zona ubicada en la costa pacífica caucana. Así relataban los familiares el dolor que sienten y lo que han vivido en las últimas horas. Que el protocolo que deban realizar sea con respecto a cuidado de la vida de ellos, que no vayan a poner en riesgo y que por favor sea pronto. Ya son muchos días, no tenemos información, cada día es una incertidumbre, cada día es una zozobra. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en Popayán, en Colombia, a Guido Wengue. Él es padre de Lady Rocío Wengue, una de las funcionarias de la gobernación del Cauca que fue secuestrada por este grupo criminal el pasado 17 de julio. Señor Guido, todo el acompañamiento, la fraternidad y una solidaridad inmensa de parte de este equipo periodístico, de nuestra directora Claudia Gurizati y de todos los que hacemos realidad el programa La Noche para darle voz y visibilidad a esa tragedia que está enfrentando su familia. Señor Guido, bienvenido a nuestro programa y cuéntenos qué noticias tiene sobre la forma como secuestraron a su hija. Amigos de La Noche, muy buenas noches. Como usted dijo, mi nombre es Guido Américo Wengue. Noticias como tal las estamos esperando. Son noticias que estamos esperando. En este momento, pues, los organismos internacionales, como son la Cruz Roja Internacional, que son los entes garantes que van a prestar estos servicios de liberación, pues los cuales nos aferramos, aparte de la fe de Dios, que es la única que nos bendice, y esperar buenas razones al respecto. Señor Guido, ¿por qué el ELN la secuestró? ¿Les han informado algo? ¿Usted cómo interpreta lo que sucedió? Ahí estamos viendo la cara de su hija, usted la tiene plasmada en una camiseta, tiene su fotografía, es una mujer muy joven. ¿Qué busca el ELN quitándole la libertad a una mujer indefensa como Lady? Pues en el momento es una respuesta difícil de dar, porque como papito de mi negra Rocío y como los otros 9 ciudadanos que están allá, primero sabemos que son personas trabajadoras, luchadoras, emprendedoras, personas soñadoras, y en sí no sé cuál será la exigencia que buscan ellos. De verdad soy nuevo en este espacio, soy nuevo en esta esfera que se mueve. Lo único que sí sé es que causa mucho dolor, mucha zozobra, hemos llorado mucho y ya llegó la noche otra vez y no ha habido una voz oficial que digan qué pasa. Tenemos un solo video de supervivencia y anhelamos que ojalá el grupo Captor pues nos envíe videos donde ellos ojalá se puedan expresar en el estado que se encuentran. Pues señor Guido, precisamente vamos a ver a continuación ese video que el pasado fin de semana divulgaron las disidencias
de las FARC. Es una compilación de imágenes, un video de no más de 30 segundos que pues representa una prueba de supervivencia para usted y para las familias de los 8 secuestrados en el Cauca. Veamos. Ustedes nos han requerido que expliquemos puntualmente un proyecto de inhibidores de drones con base en una necesidad que presentó la fuerza pública. Dentro de la necesidad, ellos han pedido que se les suministre este tipo de elementos. Dentro del proyecto son 3 unidades que se adquirieron por valor de 4.120 millones de pesos. Señor Guido, ahí veíamos esta imagen donde aparece su hija entre los 9 secuestrados. ¿Qué impacto tuvo en su vida, en su familia, esta prueba de supervivencia? ¿Cómo vio a Lady? Pues yo los veo a todos tristes, los veo a ellos acongojados. Creo que en el momento en que se ve ahí no tienen elementos ni celulares, les han despojado de todos estos equipos y obviamente me imagino cómo se sentirán. Pues el anhelo más bonito es de que están vivos y pues en cierta medida trae un refresco al alma, saber de que cuentan con lo más preciado que es la vida, a la cual yo hago el llamado que se les conserve, se les guarde, se les cuide, porque por favor lo necesitamos, por favor. Señor Guido, háblenos de Lady, de sus sueños, de sus aspiraciones, de lo que la movía a ella estar ese día allí. Muy seguramente muy pronto la vamos a tener en libertad, muy pronto ella va a volver a cumplir esa labor social que tanto la apasiona, pero quisiera que de su propia voz nos narrara y nos hiciera una descripción de esa mujer que tiene una mirada dulce, noble y que la estamos viendo en esa fotografía que usted sostiene con su mano, haciendo una protesta para que la liberen de manera pacífica lo más pronto posible. Bueno, mi hija Lady Rocío, primero que todo, es ternura. También es una mujer de desafíos, es una mujer de retos, es una mujer deportista, es una mujer que le apasiona todo lo que hace. Podemos mirar cómo ella, el trabajo social le apasiona mucho, le agrada mucho y obviamente es una persona que está al mando de su empleo que tiene en este momento como los otros 9 compañeros. Rocío es una persona muy entusiasta en la casa, es el centro de atención porque cada que hace algo es de admirar. Tan solo el pasado 13 de este mes de julio, en mi cumpleaños, nos invitó a la familia a una cena, estuvimos muy unidos, estuvimos muy contentos y yo la veía cada vez más radiante. Y le pedí a ella, mi hija, en la última comunicación que tuve, que fue a las 11 de la mañana, 58 minutos del mediodía, le decía, mi hija, por favor, donde estés me mandas fotos, que yo de eso me alimento mucho, de ver tus sueños hechos realidad, tus éxitos. Eso me llena de mucha satisfacción. Hasta ahí llegué a la comunicación con ella el pasado jueves. Señor Guido, ¿y las autoridades, el gobierno nacional ya se comunicó con usted? Quizás para hacerle algún tipo de acompañamiento a la familia en este momento tan difícil que está enfrentando. Bueno, en este momento hemos tenido contacto con el señor gobernador del departamento, con la alcaldía municipal. De hecho, con la alcaldía municipal, pues ahí le hicimos la sugerencia de que no nos deje solos en estos también, porque pues ellos son las cabezas de la ciudad, el alcalde y el gobernador, y la alcaldía como tal cerró las puertas a la 1 de la tarde para acompañarnos en esta marcha en la cual estamos terminando hoy, y en la parte de la gobernación, pues ellos han tomado la decisión de entregarle a la Cruz Roja Internacional y también a algún otro organismo, me imagino, porque no son solo ellos, que negocien una oportunidad maravillosa para nuestros seres queridos y llenos de esperanza estamos, porque la esperanza es la que ilumina las tinieblas y veremos la luz. Y como usted dice, señor periodista,
los veremos regresar salvos, sanos y en libertad. Vivos se los llevaron, vivos los esperamos. La situación es muy dura, don Guido, porque durante el primer semestre del año 2025, un total de 198 personas en Colombia fueron víctimas del secuestro. Según los datos oficiales que nos ha entregado el Ministerio de Defensa. Esta cifra representa un incremento del 53% frente al mismo periodo del año 2024, cuando el registro de personas secuestradas en ese momento llegó a 129. Del total de los 198 secuestros ocurridos entre enero y junio de este año, 161 son secuestros extorsivos, 37 son secuestros simples, es decir, plagios con cualquier propósito diferente a los ejecutados con fines económicos. Si comparamos, por ejemplo, el primer semestre del año 2024, los datos del Ministerio de Defensa reflejan una disminución en los secuestros simples de 54 a 37 casos, es decir, un menos 31%. Pero también un aumento en el secuestro extorsivo que pasó de 75 casos, ustedes lo ven en pantalla, a 161 casos, es decir, un incremento del 115%. Es muy triste lo que está pasando con esta situación en Colombia. Señor Guido, vuelvo con usted nuevamente en el fin de esta manifestación, de esta marcha que han hecho hoy para pedir la libertad de estos 9 integrantes de la gobernación del Cauca, que fueron secuestrados por las disidencias de las FARC. ¿Usted qué le dice a través de las cámaras del programa La Noche a los responsables de este plagio masivo, a los responsables del secuestro de su hija? ¿Qué les diría? Que ojalá los pudiera tener enfrente, darles un abrazo y decirles que ellos también son hermanos de nosotros, que a veces las ideologías nos separan, pero que el corazón que palpita es el mismo. Y son palabras que salen de mi corazón. Exigirles, por favor, es una súplica que les hago, respeten la vida de estos muchachos, de mi hija, que por favor nos las devuelvan. Que les permitan seguir soñando, seguir trabajando, seguir luchando por sus sueños. Esa es mi petición, que el Dios del cielo sea iluminando sus mentes, sus corazones y que, por favor, nos las traigan de regreso cuanto antes. Don Guido, ¿y qué decirle a Lady? Si quizás le dejan ver este programa, secuestrada. Si ella quizás lo puede ver en este momento a través de esta cámara que lo está acompañando en este momento, en esta protesta que usted está liderando. Bueno, agradecer a este medio de comunicación tan importante como es La Noche para enviarle esta voz de aliento a mi hija Rocío. No sé quién es más fuerte, si ella o yo. Sé que es una niña muy valiente, muy esforzada. Mi hija, nos quedan muchos días por compartir y te quiero ver regresar cuanto antes. Quiero que te sientas fuerte, quiero que volvamos a sonreír juntos, que salgamos a trotar como lo hacemos, yo en mi silla de ruedas y tú en tus patines. Acá te esperamos, mi hija, Dios te bendiga. Saludos de tu mamita Miriam, de tu hermano Mauricio y tu hermano Daniel. Acá te esperamos. Ahí de Firus, tu mascota. Don Guido, lo acompañamos en su dolor, pero también en esta esperanza que usted tiene. Y estoy seguro que todo va a estar mejor. Lady va a regresar a la libertad y posiblemente vamos a tener también nosotros como periodistas la oportunidad de celebrar ese día y por supuesto reportarlo a través de nuestros informativos en el programa La Noche y en NTN 24. Don Guido, reciba un abrazo desde la distancia y acompañamos a su familia y añoramos también la libertad de Lady Rocío Güengue cuanto antes. Gracias. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y que ustedes sigan brillando con esa luz. Dios los ha dejado en esta tierra con un propósito y ese propósito de informar. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y de nuevo,
Los queremos en casa. Dios me les bendiga. Muchas gracias. Dios lo bendiga a usted, don Guido, y claramente gracias también por esas palabras que nos comparte en medio de ese dolor profundo que siente hasta ahora de la noche. Una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que por favor envíen mensajes para estas familias de los secuestrados en Colombia. Ahí aparecen las cuentas de ex en la parte inferior de nuestra pantalla, @lanoche NTN24, @segurizati NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, en mi cuenta personal, @Jefferson NTN24 y en @lanoche NTN24. Allí pueden enviar mensajes para estas familias que hoy quisimos visibilizar sus testimonios y sus peticiones a través de este espacio periodístico. No olviden que La Noche continuará siempre encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hemos llegado a la parte final. Una feliz noche para todos ustedes.